Entonces esta semana tenemos una semana de oración que hemos titulado como y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. El primer día que vimos, ¿alguien se acuerda? Dígalo, que vimos que Dios nos creó como con un propósito, no vinimos al azar, no es casualidad que estemos aquí. El día número 2, ¿qué vimos? ¿Se acuerdan? La misión, ¿verdad que sí? Que la iglesia tiene una misión que fue fundada con algo específico para hacer. Y el día de ayer, ¿qué vimos? ¿Cómo podemos ser testigos? Y la manera de ser testigos es teniendo un encuentro personal con Jesús. Y ahí vamos a ser testigos de Jesús. Hoy vamos a ir en ese mismo ámbito y vamos a ver de qué vamos a ser testigos. Sí, qué cosa, de qué yo voy a dar testimonio. Y hay una definición que quiero compartir con ustedes de un testigo. Es aquella persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo. Hay testimonio que uno lo da porque estuvo presente, ¿verdad que sí? Hay otro testimonio que no fue que estuvo presente, pero un familiar de uno muy cercano nos contó todo lo que pasó, ¿verdad? Y en ausencia de ese familiar, yo doy ese testimonio. Hay otro que hemos visto en películas y juicios, que son personas que son expertos, ¿verdad que sí? Y le llaman, le consultan como perito, y le dicen, mira, en tu opinión profesional, ¿qué tú entiendes que es esto? Entonces el testigo es alguien que de alguna u otra manera tiene ¿qué cosa? Un conocimiento de algo, ¿verdad que sí? Vamos a orar para abrir la palabra de Dios. Padre, te damos las gracias por este día, Señor. Gracias porque podemos venir a tu casa a encontrarnos contigo, Señor. Ahora que vamos a estudiar acerca de tu palabra, queremos escuchar tu voz. Queremos que esa voz, a través de tu Espíritu Santo, supla la necesidad que tenemos en este momento en nuestra vida, Señor. Gracias por oírnos, en el nombre de Jesús. Amén. Si le preguntamos a los apóstoles de qué ellos daban testimonio, por ejemplo, en 1 de Pedro 5:1, el apóstol Pedro nos dice cómo él daba testimonio. Y es interesante lo que él nos dice allí. 1 de Pedro 5:1 nos dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué dice Pedro aquí? Que él era testigo de qué cosa? De los padecimientos. Él vio cuando Cristo, ¿qué cosa? Padeció. Él vio lo que pasó con Cristo. Era difícil decirle a Pedro que Jesús no pasó por esto o por aquello. ¿Verdad que sí? Porque él ¿qué cosa? Lo vio. Y cuando nosotros vemos algo, miren, a veces no vemos lo que creemos que vemos y aún así es difícil hacernos cambiar de opinión. ¿Me siguen? Cuando uno ve algo, ya uno dice, ¿cómo que uno dice? Con estos ojos míos que se lo va a comer la tierra. Mire, cuando una gente dice así, es difícil hacerle cambiar de opinión. No, que lo que tú viste no fue eso, que no fue eso. No, que tú no entendiste lo que no entendí. Y Pedro nos está diciendo eso. Yo soy testigo de qué cosa? De los padecimientos de Jesús. El apóstol Pablo, en Hechos 26, 15 y 16, también nos dice una de las cosas de que él era testigo. Cuando él estaba dando este discurso a Agripa, contándole su conversión, en este capítulo 26, oigan cómo él dice. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús,
a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, ¿por qué? Por ministro y qué más, y testigo de las cosas que has visto. Recuerden que el mismo apóstol Pablo, hablando acerca de él dice que él fue como un abortivo que nació después, pero él tuvo un encuentro personal con Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús se le apareció camino a Damasco y él lo vio allí y él está contándole al rey Agripa de esto? Quizás el testimonio más interesante, quiero que me acompañen, está en el libro de Primera de Juan. Vamos allá. Primera carta de Juan, donde el apóstol dice algo interesante de su testimonio, de lo que él da testimonio. Primera carta de Juan, ya ahí al final de la Biblia, capítulo 1, y él dice, oigan lo que él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, ¿y qué cosa? Y palparon nuestras manos acerca de quién? Del verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos fue manifestada. Versículo 3, lo que hemos, ¿qué cosa? Visto y qué más? Y oído. Eso os anunciamos también, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol Juan allí? Lo que yo vi y qué más, y escuché, lo que yo toqué, lo que yo contemplé, lo que yo palpé conforme al verbo de vida. En ese tiempo, naciendo la iglesia, menos de 100 años de existencia, ya estaban entrando un grupo de personas que estaban diciendo cosas, diciendo que Jesús no era 100% humano, que Jesús había sido como una divinidad y como que aparentaba ser, pero no era humano. Los gnósticos, ustedes han oído hablar de ellos. Y Juan le dice, tú puedes decir lo que tú quieras, pero yo, ¿qué cosa? Yo le puse la mano, yo hablé con él, yo lo escuché. Incluso Juan puede decir lo que nosotros sabemos en la Santa Cena. ¿Se acuerdan lo que hizo Juan en la Santa Cena? Que ¿se acuerdan? Que él se recostó del pecho del maestro, el discípulo amado. Entonces, a cualquiera le podrían decir cualquier cosa, pero Juan le decía, no, Señor. ¿Por qué? Porque yo estuve ahí y yo lo toqué, yo lo vi sangrar, yo lo vi llorar, yo lo vi resucitar, yo lo vi hacer milagros, yo lo vi comer, yo vi todo. Entonces, ustedes no me pueden decir a mí que lo que yo vi, ¿qué cosa? No es así. Y no sé cuántos de ustedes consideran un privilegio poder decir ese testimonio de Jesús. ¿Qué les parece? Que nosotros pudiéramos estar ahí y haber estado compartido con Jesús y pasar esos 3 años con Él. Pero no pudimos, llegamos 2000 años tarde a esa cita, ¿verdad que sí? Pues ya Jesús vino, murió, resucitó y se fue al cielo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar testimonio de lo que creemos? ¿Cómo podemos ser testigos? ¿De qué vamos a ser testigos? Y Juan registra la respuesta de Jesús, que fue nuestra lectura bíblica. Juan capítulo 5, versículo 39, ¿qué nos dice allí? Escudriñad, ¿qué cosa? Las escrituras, porque en ellas parecen y ellas son las que dan, ¿qué cosa? Testimonio. Y ahí nos dice esa palabra, y Jesús nos dice esa palabra que hemos estudiado tanto esta semana. Las escrituras son las que dan, ¿qué cosa? Testimonio de mí.
Entonces, si nosotros no tuvimos el privilegio de ver a Jesús físicamente, de estar allí en ese trayecto de Jesús que estaba en este mundo, tenemos otra manera de encontrarnos con Jesús. ¿Cuál es? Sí, eso es lo que Jesús me está diciendo, ¿verdad que sí? Para nosotros ser testigos tenemos que tener algo que decir, ¿verdad? No me sirve de nada una persona que me diga, sí, yo soy testigo, hacemos un juicio y buscamos, y mira, sí, yo lo llevo de testigo, y cuando yo llevo a Roselvi ahí, Roselvi se queda callado. Yo, Roselvi, ¿qué usted vio? Y ve el fiscal y le pregunta, mire, usted vio, el acusado dice que usted le va a apoyar en su testimonio, y él callado así. ¿De qué me sirve el testigo? Entonces, para yo ser testigo de Jesús, sí, yo tengo que tener un encuentro con Jesús, pero yo tengo que saber qué es lo que voy a decir, qué es lo que voy a testimoniar, qué es lo que voy a afirmar. Estos apóstoles dieron su vida porque ellos sabían lo que habían creído. Ellos sabían que se habían encontrado con Jesús, y cuando las personas iban y decían, no, Él no resucitó, ellos le decían, sí, Él resucitó. Porque yo lo vi. Yo compartí con Él. Pero a nosotros nos queda, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Aquí, y Jesús nos dijo a nosotros, la manera en la que ustedes van a poder ser testigos míos es escudriñando, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer para ser testigos? Escudriñar la palabra de Dios. Miren que Jesús nos dijo leer la Biblia. ¿Dijo qué cosa? Escudriñar. ¿Cuál es la diferencia entre leer y escudriñar? ¿Cuál es la diferencia entre leer y escudriñar? Cuando tú lees, tú solamente lees por leer, estás leyendo, pero no se interesa en lo que está leyendo. Cuando tú escudriñas, tú tratas de ver cada palabra, cada cosa que te va a llevar a tu aprender más de lo que está leyendo. Exactamente. ¿Alguien vio otra mano levantada, mi hermana? Sí, escudriñar para mí es irse más a fondo, irse más abajo, más que escudriñar, darle el sentido a la palabra de Dios. Exactamente. Eso mismo que ustedes han dicho, leer, yo puedo leer cualquier cosa y ni siquiera voy a tener comprensión lectora, ni siquiera sé lo que leí, cumplí con el requisito. Ay, sí, tengo que leer, leí. A veces así es que hacemos el año bíblico, ¿verdad? Ay, tengo que leer tantas cosas. Ay, pam, leí. ¿Qué tú leíste? ¿Qué era? No sé. A veces a uno le preguntan, ¿qué pasó? Yo recuerdo que mi papá me mandó a leer un libro. Coronel no tiene quien le escriba. Libro chiquitico. Y lo leí, oyendo. ¿De qué se trata el libro? Léelo de nuevo, porque no le supe decir. Y muchas veces a nosotros nos dicen eso, a veces nos preguntan y vamos a la iglesia, ¿de qué se trató el sermón? De Jesús. Sí, de que Jesús nos ama, mi hermano. Que no estamos en eso. Entonces, Jesús me dice, no es abrir el libro, porque no es algo místico de que cuando yo le toque la Biblia, voy a tener que decir, no. Y a veces hay muchas personas que tienen Biblia en sus casas y la tienen abierta en diferentes partes porque eso le protege, según ellos, le da algo. Y si usted le pregunta, le dicen, sí, yo soy cristiano, sí, yo creo en la Biblia. ¿Pero qué dice la Biblia? No, yo creo en la Biblia. Está bien, ¿qué dice? El Señor nos manda ¿a qué cosa? A escudriñar. Ahora, hay algo interesante con esto. En el mundo, la tercera parte, más o menos, tercera o cuarta parte de la humanidad pertenece a la religión cristiana. ¿Ustedes saben cuánto es la humanidad? Ahora mismo, son más de 8.000 millones de personas. ¿Más de cuántas? De 8.000 millones de personas. Y eso sigue aumentando. De esos, la cuarta parte o la tercera parte son de la religión cristiana.
La religión cristiana, todas están basadas ¿en qué? En la Biblia. Y pareciera que cada quien cree algo diferente. Yo no sé si es que tenemos diferente Biblia y todo está, porque todos estamos basados en la Biblia. Y debería ser que si todos estamos basados en la Biblia, creyéramos ¿qué cosa? Lo mismo. Pero no es así, señores. Hay cantidad de religiones cristianas que tienen interpretaciones diferentes de lo mismo que dice la Biblia. Pero yo le voy a decir más. Señores, adventistas de séptimo día, en nuestra misma iglesia, tenemos diferentes interpretaciones de la Biblia. ¿Ustedes sabían eso? Quizás aquí mismo hay personas que pareciera que leen dos Biblias diferentes, porque son diferentes. Entonces la Biblia nos da un marco de cómo nosotros podemos escudriñarla, pero manteniendo la esencia del mensaje. Y vamos a ver eso el día de hoy. Vamos a ver 3 citas que nos van a dar ese marco de cómo podemos hacer esto. Número 1, segunda de Pedro 1, 19 al 21. Y quiero que me acompañen, porque estas citas nos van a dar el marco de cómo podemos estudiar la palabra de Dios, porque la idea es que cada uno de nosotros, ¿qué cosa? Escudriñe la palabra de Dios. Pero para escudriñarla, tenemos ¿qué cosa? Que tener ese marco conceptual de que no nos confundamos. Segunda de Pedro 2, 19. Segunda de Pedro 1, exacto, 19 al 21, me dice: y tenemos como más segura la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana alboree en vuestros corazones. Conociendo primero esto, ¿qué cosa? Que ninguna profecía, ¿qué? Es que ninguna profecía es, ¿qué me dice el 20? De interpretación, ¿qué cosa? Privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron como, siendo inspirados por el Espíritu Santo. En la sociedad que estamos ahora, las personas todas tienen la razón. Estábamos en un resort la semana pasada, hicieron un concurso, era un concurso de eliminatoria. Era eliminatoria, el que perdía iba saliendo. Señor, ¿ustedes saben cómo le dijeron al primero que perdió? El primer ganador de la noche. Y le dieron un premio. Nadie perdió esa noche. Y busquen cualquier cosa en esta sociedad y todo el mundo, la idea es buscar que todo el mundo tenga la razón. Yo tengo la razón, pero también tú tienes la razón. Y aquel tiene la razón. Y ya no se habla de la verdad, sino se habla de tu verdad y de mi verdad. No sé si ustedes han oído esos términos. Aquí me dice Pedro, cuidado, que la Biblia no tiene interpretación como privada. Eso no es así. Hay una interpretación que es la interpretación. No es que usted hoy se va a levantar y va a ver algo y va a coger este versículo y va a decir, wow, pero yo entiendo qué es esto. Y te van a decir, no, eso no es eso, es esto que significa. No, es así. Y ya usted va a hacer una doctrina por ese entendimiento que usted hizo de ese versículo. No. La Biblia no tiene interpretación como privada. La Biblia fue inspirada por Dios y Dios es que sabe lo que significa cada cosa de la palabra de Dios. Amén. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Vamos a ver la segunda regla que nos da para estudiar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Está por ahí mismo, por ahí atrás. Quiero que vayamos todos allá. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Del 15 al 17. Y que desde la infancia sabes las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué cosa? ¿Sabio para qué?
para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura, ¿qué cosa? Es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Enseñar, ¿qué más? Redarguir, ¿qué más? Corregir, ¿qué más? Instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Y enteramente apto, ¿para qué? Para toda buena obra. El apóstol Pablo le manda a decir a Timoteo y le da un consejo allí que es un consejo vital para nosotros escudriñar la palabra de Dios. Lo primero que le dice es que hay una sabiduría para salvación y que debería ser la sabiduría que nosotros busquemos por encima de todo. Porque cualquier cosa en este mundo pasa, pero la salvación es una decisión como eterna. Y nosotros debemos velar porque nuestra eternidad sea con Jesús. Amén. Entonces él me dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que Crónicas está inspirado por Dios. Ese Crónicas que uno no quiere saber de él. Números, ¿qué más? Otro libro que a la gente no le gusta. Apocalipsis, ¿qué más? Toda la Biblia está inspirada ¿por quién? Por Dios. Toda. No hay una parte de la Biblia que no esté inspirada por Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que si esa Biblia está toda inspirada por Dios, pues yo tengo que darle a todo el mismo tratamiento, ¿verdad que sí? Porque todo es palabra ¿de quién? De Dios. Hay personas que hay textos que le gustan mucho y esos sí están inspirados por Dios. Y hay otros que no les gustan tanto o no lo entienden. ¿Y qué hacen? Lo ponen para un lado. Hay personas que dicen que ya el Antiguo Testamento no sirve, que ya está abolido. Y usted le puede decir a esa persona que cuando Pablo escribió eso, ¿ustedes saben a quién se refería? Al Antiguo. No había nuevo en ese tiempo. ¿Ustedes sabían eso? Cuando él dijo toda la escritura está inspirada por Dios, era el Antiguo que existía. Y ahora me dicen que el Antiguo, no, que eso no sirve, que eso está abolido. Y si vemos el Nuevo es el cumplimiento de todo lo que se anunció ¿dónde? En el Antiguo. Entonces, para mí es más fácil que tú me digas la Biblia no sirve. Eso te lo acepto. La Biblia sí sirve entera. Pero que tú me digas, esta sí, esta parte no. ¿Y cómo tú sabes cuál sí, cuál no? En la Biblia. ¿Cómo tú me sacas eso? ¿Cómo? Pero si me dice que toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿qué más me está queriendo decir? Que en la Biblia no hay contradicción. ¿Por qué? Porque el que inspiró el Génesis, inspiró el Apocalipsis. Porque el que inspiró Daniel, inspiró Crónicas, Ezequiel, Mateo, todos. Entonces, ¿cómo yo voy a creer que el mismo Dios que inspiró todo, la Biblia se contradice? Entonces, si la Biblia aparentemente se contradice, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Que yo estoy malinterpretando. Tan fácil como eso, estoy malinterpretando. Y hay textos que se dan a confusión. No sé cuándo ustedes han leído Romanos. Romanos dice unas cuantas cosas que pareciera que el apóstol Pablo está tirando por el suelo la ley de Dios, si usted lo lee de manera rápida. Y hay personas que nada más se agarran de Romanos y dicen, no, ya la ley de Dios no sirve. Y Éxodo, y Deuteronomio, y cuando Jesús dijo a la ley al testimonio, y cuando Jesús dijo ni una jota ni una tilde, ¿me siguen la idea? O sea, yo no puedo tomar una cita de la Biblia, un texto de la Biblia, un pasaje, un libro, y decir algo mientras toda la Biblia me está diciendo otra cosa. Porque toda la Biblia fue inspirada ¿por quién? Por Dios. Y si toda la Biblia fue inspirada por Dios, entonces Dios dijo lo mismo en todos los sitios. ¿Me siguen? Ok. Todo lo que está en la Biblia es autoridad divina.
Nosotros somos seguidores de Dios. Nosotros somos testigos de Dios. Entonces, todo lo que dice la Biblia, ¿qué cosa? Es palabra de Dios. Y como todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios, yo tengo que aplicar en mi vida todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Hay algo por encima de la Biblia? ¿Hay algo que tenga autoridad en la iglesia por encima de la Biblia? Miren que nosotros tenemos una acusación fuerte que nos hace. Ustedes saben, ¿verdad? Que nos acusan. Tenemos una acusación. ¿Alguien me dice qué acusación tenemos? Con Elena. Pero Elena es muy específica en lo que dice. ¿Qué ella dice? Que sus escritos son una luz como menor. ¿Para qué? Para esclarecer ¿cuál? La luz mayor. Y si en algún momento usted entiende que lo que está diciendo la sierva del Señor es diferente a lo que está diciendo la Biblia, ¿usted sabe qué usted tiene que hacer? ¿Qué usted tiene que hacer? La Biblia. Oye, la Biblia. Sin dudarlo, la Biblia. La Biblia queda recoge que dice que fue abolido, que ya se pasó, que lo tiene. Sí, claro. Sí, a mí le he preguntado a varias personas cuando me dicen eso, les digo, ven acá, ¿y el adulterio se abolió? No, el adulterio no, pero están en el mismo sitio. No, pero ¿por qué se diferente? Pero diferente ¿por qué? Porque el problema no es con el mandamiento, es un mandamiento que da problemas. Y lo camuflajean Pero la idea es, señores, que nosotros, cuando veamos la Biblia, no veamos algo por un lado y otro por otro. La Biblia es un conjunto que fue inspirado por Dios, que debe ser nuestras reglas de fe, que la Biblia no se contradice, aunque parezca a veces que sí, y hay textos que son difíciles. Por ejemplo, hay una parábola de rico y Lázaro, ¿se acuerdan de esa? Y allí dice que hay una persona muerta que está hablando, que va al seno de Abraham, y de ahí se agarran para decir que las personas cuando se mueren van al cielo o van a... ¿Me siguen? Pero la misma Biblia me dice en muchas ocasiones que los muertos nada saben, que están puestos en olvido. Entonces, o se contradice la Biblia, porque en una cosa me dice uno, me dice otra, o yo estoy malinterpretando y tengo que seguir indagando a ver cómo armonizo, porque todo fue inspirado ¿por quién? Por Dios. Hay otro principio más que podemos sacar de este versículo. La Biblia es el filtro autorizado. ¿Ustedes se acuerdan como dice Isaías? A la ley, ¿qué cosa? Y al testimonio. Si no dice, es porque cualquier cosa que usted se encuentre por ahí, la Biblia es el filtro. Que no sé qué. ¿Contradice la Biblia? Pues yo te sabe. ¿Está a favor de la Biblia? Pues yo te sabe. La Biblia es mi filtro. Alguien me decía, ven acá, pero ¿cómo uno puede leer de otras iglesias y de otras cosas? Y yo le dije, porque la Biblia es el filtro. Si hay algo que dice ahí que no es lo que dice conforme a la Biblia, pues usted sabe que eso lo ponemos a un lado y hacemos como dijo el apóstol Pablo, examinar todo y ¿qué cosa? Retener lo bueno. Simple y sencillo. Y también nosotros creemos que la Biblia entera fue inspirada por Dios, entonces creemos en que la Biblia no se equivoca. Hay personas que dicen que la Biblia tiene errores y dicen que alguien se equivocó. Ahorita estaba viendo un video de una persona que estaba diciendo que el apóstol Pablo esto, que el apóstol Pablo lo otro. Nosotros creemos en la inspiración divina de la palabra de Dios. Si ustedes estudian cómo esta Biblia, que quizás se puede ir medio feo, pero quizás por lo común que se ha vuelto, le hemos perdido quizás la importancia de lo que es tener esta Biblia. Las personas morían antes por tener esta Biblia, ni siquiera entera, por tener hojas.
por tener un pedazo. Las personas traficaban hojas de la Biblia para poder darle la verdad a los demás. Recuerden que antes, hasta la era de Gutenberg, los libros eran manuscritos. Y la Biblia manuscrita debe costar un dinero. Si yo soy el que le escribo, me tienen que dar unos cuartos para yo vender eso. Vamos a ser serios, miren el tamaño. Y estas personas, con 2, 3 hojitas, con un libro, con otro libro, con esto era que vivían y morían. Y quizás nosotros, con esta diversificación de la Biblia, todos tenemos acceso a Biblia, la tenemos en el celular, la tenemos en la computadora, la tenemos en físico, varias. Quizás no apreciamos lo que significa esto. La sangre que costó, los sacrificios que costó. Les invito a que cuando puedan lean la historia de los valdenses, para que ustedes vean lo que pasó ese pueblo, para que nosotros tuviéramos la Biblia hoy. Y esa es la parte que conocemos como humanos. Pero lo que Dios hizo para preservar este libro y que llegara a nosotros, en los años 1940 y algo, descubrieron unos manuscritos en las cuevas del Mar Muerto. No sé si ustedes han oído esa historia, de los manuscritos del Qumrán. Y las personas y los escépticos de una vez corrieron allá y se frotaron las manos, vamos a decir, como las moscas, y dijeron, bueno, ahora sí le vamos a decir que esa Biblia está llena de errores. Señores, y cuando chequearon lo que estaba ahí, 2000 años guardados de los tiempos de Jesús, de los esenios por ahí, y chequearon el texto que nosotros teníamos, era prácticamente igual, porque Dios preservó esto para nosotros. Lo preservó. Y nosotros tenemos que hacer ¿qué cosa? Tenemos que escudriñarlo. Ahora, puede ser que quizás en un sitio haya una coma o haya un punto. Quizás, puede ser. Pero cuando nosotros hacemos lo que Jesús nos manda a hacer, escudriñar, y chequeamos el estudio entero. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la realidad del estado de los muertos. Chequea todo lo que dice la Biblia de los muertos. No chequea un versículo, no chequea 2 versículos, no chequea todo lo que dice. Que tenemos problemas con que el sábado, que el domingo, que por qué. Vamos a chequear todo lo que dice la Biblia. Y cuando usted chequee todo lo que dice la Biblia, usted debe estar seguro de lo que usted cree. Usted debe estar seguro de por qué lo cree. Y cuando alguien le cuestione por ahí, usted le va a decir, no, lo que yo creo es esto. Y te van a decir, no, tú crees eso porque tú eres adventista. Y yo, no tiene nada que ver con que soy adventista. La Biblia mía dice esto y esto. Y cuando usted le pregunte y usted diga eso, entonces usted va a estar dando testimonio de lo que Dios quiere que usted dé. Y hay un último versículo que quiero compartir con ustedes, que está en el libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 y 19, de qué nosotros tenemos que prever cuando estamos haciendo esto que nos mandó Jesús a estudiar por nosotros mismos la palabra de Dios. Yo testifico, dice el apóstol Juan, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno, ¿qué cosa? Añade a estas cosas, Dios traerá ¿qué cosa sobre él? Las plagas que dice este libro. Y si alguno, ¿qué cosa? Quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios hará ¿qué cosa? Quitará su nombre del libro de la vida. Fuertes palabras y claritas. Fuertes y claritas. El Señor nos está diciendo a nosotros, cuidado con añadir, cuidado con quitar. Lo que está ahí es lo que nosotros necesitamos para ¿qué cosa? Para llegar a salvación. Es todo lo que Dios nos tiene que decir. No, señores, nos vamos a pasar la eternidad. La hermana May dice que solamente intentando entender el plan de salvación, nos vamos a pasar la eternidad en eso. Pero ahí está lo necesario para nosotros llegar al cielo. Amén. Una vez fue un pastor donde una hermana a visitarla, y cuando va a visitar a la hermana,
La hermana, ya ustedes saben, se pone contenta y el pastor sienta y le dice a la hermana, le pregunta el pastor a la hermana, hermana, ¿y usted lee su Biblia? Y la mujer se ofende, pero claro que sí, yo soy una mujer cristiana. ¿Cómo usted me pregunta eso? Claro que yo leo mi Biblia. Déjeme buscársela para que usted vea. Y va la hermana y busca la Biblia y se la va a enseñar al pastor. Y cuando abre la Biblia dice la hermana, ¡wow! Tenía 3 años con estos lentes perdidos y mire dónde era que estaba. Nosotros somos llamados a dar, ¿qué cosa? Testimonio. Y el testimonio de nosotros lo logramos ¿cómo? Escudriñando, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Va a haber un día, muy pronto, en el que no vamos a tener esto ya con nosotros. Esto no lo vamos a tener. ¿Y saben lo que vamos a tener? Lo que esté aquí, lo que esté aquí. Es con todo lo que nos vamos a sostener. Y los mejores engaños del enemigo, los que él tiene 6,000 años practicando, lo que dice la Biblia, que si fuere posible, ¿qué cosa? Si fuere posible, ¿qué dice la Biblia? Engañaría a unos quienes. Es de nosotros que está hablando. Es de nosotros que está hablando. Dice que si fuere posible, esos engaños que tiene 6,000 años practicando, los está dejando para el tiempo del fin. Entonces, ¿cómo nosotros podemos luchar contra esos artimañas del enemigo? Artimañas tan fuertes que el único hombre que era perfecto cayó. ¿Se acuerdan de ese? Que no tenía ni ¿cómo que se llama? Ni debilidad por el pecado y cayó en el engaño. El primer hombre y la primera mujer. Y ese enemigo, nosotros solamente lo podemos vencer si hacemos ¿qué cosa? Si escudriñamos la palabra de Dios. Ayer hicimos una promesa a Dios de que íbamos a sacar tiempo diario. ¿Para qué? Para encontrarnos con Él. ¿Verdad que sí? Hoy les invito a que prometamos delante de Dios que vamos a escudriñar su palabra. ¿Cuántos quieren hacerle esta promesa a Dios? Vamos a ponernos de pie. A veces no vamos a poder leer y analizar un libro entero. Mediten un versículo, pero que no sea, que no lo que lo hagamos por pasarlo por ahí, por cumplir, sino que nosotros podamos sacar el mensaje que Dios tiene para nosotros en ese momento. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias por dárnosla, gracias por preservarla, gracias por todo lo que hiciste, que sabemos y que no sabemos, para tener ese testimonio de ti para cada uno de nosotros, Señor. El enemigo no quiere que nosotros escudriñemos tu palabra, pero estamos poniéndolo en tus manos, de que tú nos vas a dar el querer como el hacer, para escudriñarla y ser testigos a carta cabal de lo que tú haces con cada uno de nosotros, Señor. Danos el deseo, danos la fuerza, danos la motivación, recuérdanos, despiértanos, haz lo que tengas que hacer, Señor. Te damos esa autorización para que cada día nosotros escudriñemos la palabra de Dios. Gracias por oírnos, te pongo esta iglesia, cada persona, cada hogar representado aquí. Gracias por estar con nosotros este día, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.